Van Gogh nació en los Países Bajos en 1853 y falleció en Francia a los 37 años. Es considerado junto a Cézanne y Gauguin uno de los principales exponentes del post-impresionismo. Van Gogh, pese a ser una figura tan destacada en el post-impresionismo, no utilizó este estilo hasta el final de su vida. Y de hecho Van Gogh tuvo una carrera artística bastante corta, de solo 10 años, porque tardó mucho en empezar a dedicarse a la pintura. Empezó en torno a 1881, cuando ya tenía unos 27 años, y como dije antes, murió a los 37, 10 años después. Pese a ello, creó una gran cantidad de obras, pintó unos 800 cuadros y más de 1600 dibujos. Y a pesar de su influencia en la historia del arte, Van Gogh vivió con muchísimos problemas financieros. De hecho, se cree que en esos 10 años solo fue capaz de vender un cuadro. Vivió gracias al apoyo financiero de su hermano menor, Theo, quien era marchante de arte en París. Van Gogh empezó su etapa como pintor realizando esbozos y dibujos basados en las pinturas de otros artistas, y poco a poco se fue atreviendo con sus propias creaciones, especialmente en acuarelas y usando naturalezas muertas. En 1882 pintó Dolor, ampliamente reconocida como una obra maestra del dibujo. 3 años después, en 1885, Van Gogh pintó una de las que se considera una de sus grandes obras tempranas, Los comedores de patatas. No se parece en nada a los cuadros más reconocibles de Van Gogh, porque como decíamos antes, el postimpresionismo apareció al final de su vida. En el periodo en el que pintó Los comedores de patatas, su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. Unos meses después se mudó a Amberes, donde descubrió las pinturas de Rubens, que con su colorido y sus formas femeninas le abrieron la alternativa al uso de colores como el carmín y el verde esmeralda. En 1886 se mudó a París a vivir con su hermano Theo, donde su arte comenzó a tomar el estilo que le haría famoso. Theo introdujo a su hermano al impresionismo, lo que produjo una paleta mucho más luminosa, y le presentó a otros grandes artistas de la época, como Gauguin, Cézanne, Signac, Pissarro y muchos otros, de los que Van Gogh se hizo buen amigo. Tras pasar unos años en París, en febrero de 1888, Van Gogh se mudó a Arles, que fue la ciudad en la que logró su plenitud como artista. Uno de sus sueños fue el de iniciar una colonia de artistas en esta ciudad, para lo cual alquiló la Casa Amarilla, llamada así por tener las paredes exteriores pintadas de ese color. Esta casa se convirtió en un lugar muy destacado en su obra. Aquí estaba la habitación del icónico cuadro de dormitorio en Arles y fue donde empezó a experimentar con girasoles, de los que hizo 7 versiones, aunque solo se conservan 5. Invitó a muchos amigos y artistas para que se unieran a la colonia, pero solo vino Gauguin, con el que pintó mucho y con el que también vivió uno de sus episodios más traumáticos y reconocibles, la noche en la que se cortó la oreja izquierda. Hay varias versiones del asunto. Una versión dice que Van Gogh se autolesionó y otra que Gauguin le cortó la oreja tras una discusión. Nunca sabremos cuál es la real. Tras 2 semanas en el hospital, volvió a la Casa Amarilla y allí pintó 2 autorretratos con la oreja vendada. Después del episodio de su oreja vinieron muchos más problemas mentales que lo llevaron a recibir tratamiento en varios hospitales. En mayo de 1889 ingresó de forma voluntaria en un manicomio en Saint-Rémy-de-Provence. Allí tenía 2 habitaciones, una para dormir y otra como taller. Fue allí donde pintó la que es posiblemente su obra más conocida, La noche estrellada, en junio de 1889. La primera exposición de su obra ocurrió unos meses después, en París. Habían pasado 8 años desde que había empezado a pintar. Llevó 2 cuadros, Iris y La noche estrellada. Siguió exponiendo un par de veces más en los próximos meses y en uno de ellos fue donde vendió su único cuadro. Volvió a tener colapsos, padecía angustia, terror, alucinaciones, ataques de ira muy intensos. Decidió abandonar la clínica y se fue a una localidad a las afueras de París donde siguió pintando, hasta que murió en febrero de 1890 por una herida de bala. No se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890. Hoy en día, como bien sabes, es considerado uno de los artistas más importantes de la historia. Hemos aprendido un montón de cosas sobre Van Gogh. Pasemos a la segunda fase del vídeo, a ver cuántas de estas preguntas te sabes. ¿Por qué estilo se conoce a Van Gogh? ¿Modernismo, realismo, impresionismo o postimpresionismo? Y la respuesta correcta es postimpresionismo, que empezó en Francia a finales del siglo XIX. ¿Qué otros 2 pintores son exponentes del postimpresionismo? Cézanne, Gauguin, Manet o Matisse.
Y la respuesta correcta son Cézanne y Gauguin. ¿Cuántos años tenía Van Gogh cuando empezó a pintar? ¿7 años, 17 años, 27 años o 37 años? Y la respuesta correcta es 27 años. Ocurrió en 1881. ¿Cuántos cuadros pintó Van Gogh? ¿200, 800, 1600 o 2400? Y la respuesta correcta es 800 cuadros y también pintó 1600 dibujos. ¿Cuántos cuadros vendió Van Gogh en vida? ¿1, 10, 100 o 1000? La respuesta correcta es 1, que es lo que se cree que vendió Van Gogh en vida. ¿Cómo se llama este dibujo de Van Gogh de 1882? ¿Mujer desnuda, tristeza, dolor o el baño? Y la respuesta correcta es dolor, el nombre de esta obra maestra del dibujo. ¿Qué pintor trajo color a la paleta de tonos sombríos y terrosos que tenía Van Gogh antes de 1885? ¿Rembrandt, Gauguin, Rubens o Monet? Y la respuesta correcta es Rubens, cuando Van Gogh vivía en Amberes. ¿En qué lugar consiguió Van Gogh su plenitud como artista? ¿En París, Arles, Saint-Rémy-de-Provence o Bruselas? Y la respuesta correcta es Arles o, si lo pronunciamos en francés, Arles. ¿Cómo se cortó la oreja Van Gogh? ¿Se autolesionó? ¿Se la cortó su amigo Gauguin? ¿Se cayó de una bicicleta o no se sabe con certeza? Y la respuesta correcta es que no se sabe con certeza. Hay la opción de autolesionarse y la de que se la cortase su amigo Gauguin. ¿Y qué dos cuadros llevó Van Gogh a su primera exposición? ¿Los girasoles, Iris, Dormitorio en Arles o La noche estrellada? Y la respuesta correcta es Iris y La noche estrellada. Espero que supieses la mayoría de las respuestas y que te haya gustado aprender sobre Van Gogh. Mi objetivo con estos vídeos es ayudaros a aprender de forma divertida sobre nuestro mundo. Aquí os dejo otros vídeos que ojalá os gusten. Espero que tengáis una semana llena de salud, un saludo y hasta pronto.